Buenos días a todos mis amigos y a todo el que en esta mañana esté conectado. Continuamos, ¿verdad? Proclamando a Cristo y declarando el propósito de Dios para nuestra generación. En esta mañana quisiera compartirte un pasaje en el libro de Job. Y es cuando, luego de todas las adversidades que está pasando Job, Dios comienza a hablarle. Y Dios comienza con preguntas. Fíjese que el plan de Dios es que nosotros tengamos respuestas, tengamos sabiduría para conducirnos en la vida. Y de eso se trata este tiempo que Dios nos ha permitido compartir con usted palabra, que usted tenga respuesta, que usted tenga sabiduría para poder atravesar este tiempo que nosotros estamos viviendo y que en todo usted pueda ver a Cristo reflejado. Puede haber a Cristo reflejado en todo lo que estamos aconteciendo, porque de eso se trata. Y leo el pasaje desde capítulo 38 de Job. Empezamos en el versículo 2 hasta el versículo 6. Le pregunta Dios a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Amados, conforme a todo lo que hemos estado compartiendo en estos días, en este tiempo, en esta temporada de Dios, todo lo que estamos viendo en las Escrituras lo estamos viendo a la luz de Cristo. En esta oportunidad quisiera compartir por qué nos mandó Dios a la tierra. Y quiero que usted lo vea en términos de lo que es la salvación. ¿Por qué Dios nos mandó a la tierra? Pero tenemos que entender todo esto a la luz de las Escrituras, de la idea central acerca de lo que las Escrituras nos señalan sobre Cristo siendo la sabiduría de Dios, y sobre un fundamento, una fundación que es espiritual, donde las Escrituras nos señalaban y nos decían que esta salvación tan grande fue preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, tenemos que entender estas preguntas que Dios le está haciendo a Job en un sentido espiritual. Fíjese que Job, en toda su adversidad, de sus enfermedades, de su pérdida de hijos, pérdida de bienes, él está tratando de conseguir una respuesta a todo lo que le está pasando. Y es en este momento que el Señor comienza a revelarse a la vida de Job. Y por la pregunta que le hace Dios a Job, podemos entender que Dios interesa, que Dios está en el sentido de ofrecerle un consejo a Job con palabras, con sabiduría, que hasta este momento Job no había tenido la sabiduría de Dios sobre lo que le estaba sucediendo. Y la pregunta de Dios hace conocer a Job que Dios está por comenzar a revelarse con sabiduría, darle palabras de sabiduría a Job.
De eso se trata la primera pregunta. Dios comienza a poner a Dios, a Job, y a situarlo, a establecerlo en su sabiduría. Y ahora, en segundo lugar, dice: ciñe como varón tus lomos. Y amado, y esto tenemos que entenderlo en las Escrituras, como cuando Pablo habla: ciñe los lomos de tu entendimiento, ciñe como varón tus lomos. Está hablando en sentido espiritual. Acuérdese que Job está arrastrándose, tratando de rascarse por la sarna que tenía en todo su cuerpo. No era posible que el Señor le estaba hablando en un sentido físico. El Señor le está hablando en un sentido espiritual, de que él ajuste su entendimiento a la forma en que Dios le va a decir ahora. Que él comience, mire, a poner todas estas cargas, estos conflictos de entendimiento, de sus pensamientos, de sus emociones, y los comience a alinear con él. Y por eso prosigue y le dice: ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Diciéndole: no quiero que encuentres la respuesta en tu razonamiento humano, lógico. Quiero que encuentres las respuestas en mí. Tú me contestarás, yo te preguntaré. Dando a entender que las preguntas de Dios, amados, nos hacen pensar en el verdadero fundamento, en la posición correcta en la que Dios quiere que tú te pongas, en lo que está sucediendo. Y el versículo 4 entonces establece ese propósito eterno de Dios. Dios no está refiriéndose a que Job piense cómo Dios creó las cosas físicas. Dios le está hablando de un plan espiritual en el cual Job está incluido. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios está comenzando a darle revelación a la vida de Job. ¿En qué se basa la salvación de Dios? La tierra, la fundación de la tierra habla de la fundación del propósito de Dios en la salvación. Por eso pregunta a Job: házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Dios está hablando de ese plan por las generaciones, por las edades. Las medidas de Dios habla, mire, con la conformación del propósito de Dios para cada edad. Si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? Y esto usted puede tomar las imágenes y verlo. ¿Cuándo es que Dios en la revelación de Apocalipsis se ven los ángeles extendiendo cordel, hablándonos? También lo podemos ver en los profetas, cuando nos habla, nos dice: extiende cordel, mide la ciudad. Nos hablaba de cómo iba el propósito de Dios acerca de esta salvación tan grande, progresando a través de las generaciones. La medida de Dios nos habla del propósito y del plan de Cristo, de esta salvación tan grande a través de las generaciones. Por eso extiende cordel, como le habló también a los profetas, como le dijo a Ezequiel cuando le dijo: mide. Y la gloria de Dios iba más allá. Por eso, ¿quién extendió sobre ella cordel? Es decir, Dios había figurado una medida acerca de su salvación para distintas generaciones. Y Dios le está hablando acerca de esta forma en la que aún la vida de Job está siendo una sombra y una figura de Cristo. La misma vida de Job está siendo una figura acerca de cómo la salvación le iba a costar al Mesías para tratar, amados, de quitarnos por el velo de su carne y llevarnos a la sabiduría de Dios. Y Job está haciendo su vida una imagen
de la salvación de Cristo. Entonces Dios comienza a ser la esperanza de Job en este momento. Dios no está afligiendo la vida de Job para que él se sienta más triste, más acongojado, más afligido, sino para que Job pueda ver un propósito eterno, un propósito que sobrepasa lo que él está pasando en este momento, en esta generación, y él pueda ver que es un progreso de la sabiduría de Dios trabajando para la salvación de la humanidad. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Fundamento de la salvación, amado, o quién puso su piedra angular. Y la piedra angular nuestra es Jesucristo. ¿Me entiende? Dios está revelando a Job, la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Por eso todo lo que le está hablando Dios a la vida de Job es en sentido espiritual. ¿Dónde tú estabas? Amado, y yo te tengo noticia. La palabra en Colosenses nos dice que todo fue creado en Cristo. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Entonces, la pregunta en esta mañana que nos ocupa para nuestro entendimiento espiritual es que nosotros fuimos creados en el cielo. Y esto del cielo tenemos que entenderlo, como ya hemos hablado anteriormente, el cielo como el trono de Dios, como el gobierno de Dios. El cielo es el trono de mi Dios. Y en ese sentido es que Dios puso al hombre en Edén. Dios nos puso en su gobierno y desde su gobierno era que nosotros íbamos a funcionar correctamente. Por eso es la pregunta de Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios creó a la tierra después de crear al hombre. Lo que significa es que el hombre fue creado en el espíritu. El hombre fue creado en el espíritu inicialmente, en su naturaleza más importante. El hombre fue creado para convivir en la dimensión espiritual juntamente con Cristo. Perdón. Lo que relata el libro en el principio, en Génesis, en el capítulo 2, tiene que ver con lo que le ocurrió al hombre en el sexto día de la creación. Vamos allá. En Génesis, capítulo 2. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y versículo 7 del capítulo 2 es cuando dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Entonces todo lo que está relatando el libro de Job tiene que ver y se refiere a todo aquello que ocurrió al hombre en ese sexto día de la creación, del reposo, de un plan eterno. Todo en sentido espiritual de la creación del hombre tuvo que ver, y toda su obra acabada tenía que ver con la salvación de Cristo. Todo eso se trata de que Él consumó su obra en la creación. Nosotros tenemos que entender que cuando la Escritura habla del concepto de creación, no se refiere solamente al ámbito físico de la creación, sino por eso en el Nuevo Testamento se nos habla de que en Cristo somos una nueva creación, sino nos habla de que había una base para llegar a Cristo. Cuando la Biblia nos habla de que toda la obra que había hecho en la creación se refería a la preparación de todo lo que Dios hizo en el antiguo, conducente a Cristo. Entonces, todo el concepto de creación en las Escrituras, nosotros lo tenemos que entender en la obra de Cristo. Todo lo que el Señor fue preparando como sombras y figuras para llegar a Cristo. Ese es el concepto de la palabra creación en las Escrituras, y basado en este sentido, en esta base. Por eso, en la base de la piedra angular que es Cristo, Dios fue expandiendo su sabiduría y su conocimiento hasta que en Cristo fuera todo revelado, la obra consumada. Entonces, no sabemos, amados, cuántos trillones de años pasaron antes que el hombre fuera depositado en la tierra. Porque los días de la creación no nos hablan de días solares, no nos hablan de días lunares, nos habla de un tiempo en el cuarto día, dice la Escritura, que pudimos ver el sol y la luna, pero esto nos habla en muchos aspectos en sentido espiritual. El sol nos habla de Cristo, la luna de la iglesia, de la proyección de la luz del sol, de la proyección de Cristo. Entonces todo lo que fue estableciéndose en la creación era una figura y una sombra de la fundación de esta salvación en nosotros. Entonces Génesis nos relata la creación de un alma. Génesis nos está relatando lo que las Escrituras llaman, amados, acerca de que el hombre fue hecho un alma viviente, un ser viviente, pero en Cristo nosotros fuimos hechos espíritu vivificante. El primer Adán y el postrer Adán nos está hablando de esa diferenciación entre lo que el hombre era ausente de Cristo y entre lo que el hombre viene a ser presente Cristo. ¿Por qué entonces ocupábamos el cielo y terminamos en la tierra? ¿Por qué entonces ocupábamos el cielo? Y estoy hablando en sentido de que Dios nos gobernaba a salirnos del gobierno de Dios. Por más genial que fuera el Edén, amados, no se puede comparar al cielo estando en Cristo. El cielo de Cristo es oro puro y es piedras preciosas. ¿Por qué entonces fuimos degradados de nivel desde el principio? Esta degradación fue lo mismo que pasó en Cristo. Esta degradación de nivel fue lo mismo que pasó en Cristo. Y esto fue una imagen, lo que pasó en Adán. Todo lo que pasó en Adán era sombra y figura de Cristo. Cristo siendo rico
viviendo en su dimensión espiritual con el Padre, dejó todo, se despojó de su gloria y se hizo pobre, y esto de pobre en sentido espiritual, para hacerse humano con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza, pasar por la situación de ser igual a Dios, a despojarse, a ser hombre, tomando la condición, dice la palabra, de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esto es lo que significa y no se refiere a los bienes de la tierra. Cuando dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, significa, amados, no a bienes materiales que él tenía en el cielo, sino a su condición. Él fue hecho semejante a nosotros. Fuimos la manada ignorante. Así también nosotros los hombres, la manada ignorante, guiados por los adversarios principales de Dios, que son el diablo y sus ángeles. Nosotros fuimos llevados como ovejas al matadero. Y así entonces Cristo, mire, la realidad misma de las cosas, ya no la sombra, la realidad. Él fue llevado por las tinieblas al matadero para que se pudiese comprender la salvación de Dios, todo lo que el hombre pasó. El primer Adán era incapaz de vivir a la altura de un Dios poderoso. Por eso Cristo, amados, con su obra completada, era el que podía llevar la realidad de nosotros poder vivir a la altura de lo que Dios pedía. Por esto no se trata de que nosotros podamos llevar una vida espiritual conforme a las fuerzas humanas, sino es conforme a una forma que Dios nos da por medio de Cristo. Entonces, como una manada ignorante, fuimos llevados al matadero. A estar ausente de nuestro conocimiento de Dios, a salirnos de la dimensión del Espíritu, guiada por esos adversarios que acabamos de decir, el diablo y sus ángeles. Entonces Dios necesita, amados, devolvernos a la sabiduría de Dios para nosotros comprender esta salvación tan grande. Esta salvación que tiene inicio en Cristo cuando era invisible y terminó en Cristo otra vez invisible, pero en nosotros. Él se hizo visible para que pudiéramos entender todo lo que el Padre y el Hijo desde el principio de la creación del mundo disfrutaron para que fuera posible una vida para nosotros, una vida duradera y permanente, que no pasara de moda, que no pasara y no incluyera nuestra condición para ser transformada. Dios incluyó nuestra condición de modo tal que no nos quedáramos degradados como estaba, sino que fuésemos transformados. Ese es el plan de Dios por nosotros. Es que vino Cristo. Vino otra vez a restaurarnos a la posición que teníamos con Él desde antes de la fundación del mundo. Es probable, amados, que la rebelión del resto de los espíritus de este nivel celestial al nivel terrenal no fue de manera consciente, sino por murmuraciones, por engaño de la serpiente. Esto nos habla de esa naturaleza, nos habla de esa naturaleza del primer Adán. Todo esto es figura y sombra de que en Cristo, amados, nosotros tenemos una conciencia espiritual. Nosotros no tenemos una conciencia
terrenal en Cristo, tenemos una conciencia espiritual. Nuestra mente dejó de funcionar en la dimensión incorrecta, en la dimensión terrenal, para que nuestra conciencia, mire, comience a tener la mente de Cristo, una mente celestial, entender las cosas en Dios, un razonamiento espiritual. Nosotros podernos conducir en la vida con el entendimiento en otra dimensión. De eso se trata, un espíritu vivificante. Ya no somos un alma tratando de sobrevivir, ahora somos un espíritu que la vida procede de dentro de nosotros. Porque es Cristo, y Cristo manifestando su vida por medio de nuestro espíritu, saliendo por el alma, saliendo por nuestro cuerpo y afectando a otros para vida. Entonces, tenemos que entender que el diablo, desde el principio y como Cristo lo estableció, es padre de mentira. Es un padre de mentira. El alma también se considera en un ámbito espiritual. Satanás es un padre para gobernar con argumentos que van opuestos al diseño de Dios. De esto se trata. No es que solamente él fue el primero que mintió, se trata de que él desde el inicio quiso ser un padre opuesto al padre espiritual. Quiso entregar al hombre a una vida distinta, quiso entregar al hombre a un diseño equivocado. De eso se trata, padre de mentira. Desde el principio, la serpiente quiso establecer otro diseño opuesto al diseño de Dios. Nuestro nivel de claridad, al no ser alto, sino bajo, delegó, amados, que fuera necesario un perdón a esa humanidad ignorante. ¿Me entiende? Al nosotros ser entregados a otro diseño por la serpiente del padre de la mentira, al nosotros ser entregados a un diseño opuesto que tuviera otro hilo conductor de la humanidad, que tuviera otra formación de la humanidad, entonces fue necesario que Dios le otorgara un perdón a la humanidad, porque nosotros por ninguna forma, por nuestro razonamiento, podíamos ser devueltos al diseño de Dios. Nosotros nos salimos de su dimensión. Y el ser humano no podía llegar, no podía atravesar esa barrera si no era a través de la salvación de Cristo. Por eso Cristo en la cruz, amado, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No teníamos la capacidad de saber hasta que Cristo, siendo la sabiduría de Dios, viniese a ser depositado dentro de nosotros. Entonces nosotros recuperaríamos la conciencia de Dios. Nosotros recuperaríamos nuestra conciencia espiritual. Fuimos muertos. Entonces, manejados por la conciencia terrenal de una alma viviente, éramos incapaces de volver a ver a Dios, y solamente a través de Cristo nosotros fuimos devueltos a la dimensión del Espíritu donde Dios habita. Entonces, era necesario que nosotros recobráramos el entendimiento de Dios. ¿Me entienden? No sabemos lo que hacemos. De hecho, fuimos opuestos al diseño de Dios. La religión destruyó a Cristo. La religión no puede hacer nada por esta humanidad. La religión destruye a Cristo. Pero Cristo es la vida que vuelve a ser recobrada, la vida de Dios que vuelve a ser recobrada en nosotros. Y por medio de esa vida
nosotros somos devueltos a la posición estando en Cristo en lugares celestiales. Volvemos a ser depositados al gobierno de Dios, somos devueltos a un gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de realidades espirituales como la intercesión, mire, nosotros nos ponemos en el lugar de un ignorante. ¿Me entiende? No hay forma demandante a través de la intercesión de hacer que un ignorante se pare en la posición de Dios, sino que Dios nos entrega a nosotros como la sabiduría de Dios para ponernos en el lugar de un ignorante. Eso fue lo que Cristo hizo. Y eso es lo que hace a través de nosotros para llegar a una humanidad que va en un diseño de perderse. Tú como siendo la sabiduría de Dios, porque ya no existen sabios fuera de Cristo, no hay sabios. Siendo Cristo en ti la sabiduría de Dios, Dios te da el rol, o Cristo siendo el intercesor a través de ti, se pone en el lugar del ignorante, y poniéndose en el lugar del ignorante hasta que recobremos la conciencia perdida. Entonces, Dios hace que su iglesia, Cristo siendo la intercesión a través de su iglesia, tú recobres al ignorante, le devuelvas la sabiduría, la conciencia de Dios. Por eso es tan importante el aspecto de que Dios se quiere revelar a las personas. Amado, no podemos demandar con una intención del alma que la gente haga las cosas, porque esto es una vida implantada dentro del ser humano. Dios nos arroja luz para entendimiento, para hacer que la gente, lo que está oscuro, su entendimiento entenebrecido, reciba la luz de Dios. Nosotros no podemos demandar a la humanidad entrar a la luz, porque es una obra interna que Cristo hace en las personas. Entonces nosotros pretendemos utilizar como religiosos y hacer demandas al alma humana para que reaccione, cuando es un espíritu vivificante, es un espíritu produciendo la vida de Dios interna en nosotros, el que nos lleva al propósito de Dios. Entonces, la intención de entregarnos por una humanidad perdida representa, amados, nosotros hacer hasta lo imposible en Dios para que alguien recobre la luz, para que alguien que está en tinieblas vuelva a tener la luz de Dios. Entonces esto no se trata de una obra humana, se trata de una obra espiritual, que es Dios el que la hace dentro del corazón humano. Entonces Dios está interesado que alguien que está en tinieblas recobre la conciencia de Dios. Recobre la conciencia de Dios. Se trata de una obra interna, pero es Dios el que va abriendo y quitando los velos nuestros, los velos internos, que no nos dejan ver a Cristo desde el interior. No es una visión externa, es una visión interna que Dios tiene que abrirnos. De eso se trata la vida del Espíritu, es una vida vivificante desde el interior hacia afuera. Pero no podemos despertarla con pasiones humanas, no podemos despertarla con emociones humanas. Es una obra profunda que Cristo hace. Cristo es el que otorga el crecimiento, no somos nosotros. Entonces, muchas veces nosotros sin querer colaboramos en una rebelión espiritual.
con el ser malévolo de la serpiente por engaño. Amados, la religión engaña a las personas y nosotros difundimos religión que no imparte vida a las personas, no le arroja luz para revelación. Y las personas mueren, y muchas veces a causa de lo que nosotros decimos y nos llamamos que somos la iglesia, porque no estamos arrojando luz de entendimiento para que las personas, dice, todo esto Dios lo habló de forma profética en sentido espiritual. Cuando Isaías decía: los que están en tinieblas, díganle, mostraos. Se trata de demostrar a Cristo, se trata de mostrarlo. Entonces, en la tierra nosotros tenemos que demostrar por medio de Cristo que ese gen de la rebelión no está en nosotros. Nosotros lo que necesitamos es una genética espiritual distinta. El hombre, cuando se salió de la dimensión de Dios, lo que pasó es que su composición, su constitución fue cambiada. Nosotros dejamos de ser celestiales para continuar siendo terrenales. Entonces, en la tierra, eso es lo que significa: por medio de Cristo es que nosotros somos purgados. Pero antes de Cristo estar, esto no estaba. No podíamos ser purgados si no era a través de Jesucristo. Pero en la tierra, amado, tuvimos que pasar adversidades y vicisitudes. Las tinieblas azotaron el alma viviente hasta que Cristo llegara y nos recobrara. Entonces, esto es lo que hacen nosotros, y lo que tenemos que deshacer es toda forma de rebelión contra Dios. Es amar, es ser pacificadores, es ser gente que da oportunidades al que no las tiene. De esto se trata la vida del Espíritu, en brindar oportunidades. Por eso en todo momento aún se le hacía difícil a Cristo enseñarles cómo conducirnos con la naturaleza de Dios, cuando aún los mismos discípulos querían hacer descender fuego del cielo y matar. Y Cristo tuvo que decirle: ustedes no saben de qué espíritu son. Dios le estaba hablando del fundamento que tiene que ver. La vida de Dios es una vida de luz. Si andamos en luz, amados, va a haber una luz para que el entendimiento humano se abra al entendimiento de Dios. Pero no podemos permitir y declarar que ya nosotros hemos hecho esto conforme a nuestra fuerza, cuando muchos de nosotros lo que necesitamos es que Cristo se nos revele. Muchos en la iglesia están como Job: de oídas te habíamos oído, y pasamos para el frente lo que hemos oído, pero Cristo no nos ha sido revelado. Cristo no nos ha sido revelado. Y hasta que Cristo no nos sea revelado, no tenemos luz para compartir a otros. De esto se trata: compartir su luz, compartir del Cristo revelado que hay en nosotros. Y eso es lo que imparte vida, porque esta vida no viene de nosotros. Esta vida se origina en Cristo. Entonces no se trata de compartir solamente la Biblia. La Biblia te tiene que ser revelada. Y la Biblia, siéndote revelada, te muestra a Cristo a ti mismo. Y tú, entendiendo a Cristo, puedes pasar este legado para que otros puedan entender a Cristo.
Entonces Dios en ese sentido es un Dios de oportunidades. Tú no recibes una oportunidad hasta que no se te revela Cristo. Oportunidades al que no las tiene. Y de eso se trata, que nosotros estemos compartiendo esto por medio de estas ondas en YouTube, en Facebook. Esto va a estar saliendo para brindar oportunidades, para que podamos entender a Cristo, para que podamos entender su plan, para que podamos caminar. Dios está como un Dios de manos extendidas. Y las manos extendidas son las de Cristo para decirte, mire, Cristo te quiere esculpir en sus manos, que estés en su cuerpo. Dios tiene el molde perfecto para ti estando en Cristo. Dios tiene un propósito eterno para ti. Y el propósito eterno Él lo hizo antes de tu existir. El propósito de Dios viene antes de tu salir a existencia. Te amó tanto que quiso vaciar este propósito eterno por medio de ti para que lo representes. Para que lo representes, para lo que Dios es en el ámbito del Espíritu, tú extiendas el ámbito del Espíritu a la tierra por medio de ti. Así que Dios nunca hará nada de que la rebelión, la venganza, el enojo sea lo que controle, lo que señoree la vida espiritual. La vida espiritual no está conformada y señoreada por la rebelión, por la venganza, por el enojo. Está señoreada por Él. Pero esta vida comenzó en perdón. Y la naturaleza de Dios es perdón. Dios no hace nada porque está herido. Dios no reacciona con la humanidad porque esté herido con la humanidad. Dios no está herido con la humanidad. Dios es luz. Ya lo hemos compartido, la esencia. Mire las tres esencias de Dios. Dios es luz. Dios es amor. Dios es espíritu. Entonces la esencia primordial de Dios es luz, amor y es espíritu. Y de Él nace ese propósito de ser luz. Y amado, y esto de que la Escritura nos dice ausente de Cristo es que la gente encuentra la condenación. Es ausente de un propósito. Estando ausente de Cristo. Es no permitiendo a Cristo. ¿Dónde hay tinieblas? Donde no hay luz. O, dicho de otra manera, hay tinieblas donde no hay una luz encendida. ¿Me entiende? Allí es como que yo le dijera que donde no hay salud, donde la gente no colabora para traer la vida natural por frutas, por comida, alimentos saludables, de esto se trata Dios. Dios es nuestra comida saludable. La voluntad del Padre es nuestro alimento. Así lo reveló Cristo. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Si yo no tengo el alimento correcto, no voy a tener la vida correcta. Entonces, la muerte es la proyección o la manifestación natural de estar ausente de la vida. De eso se trata. Y así también en el ámbito espiritual. Donde no enciendes una luz va a haber tinieblas. Pero no es que no es solamente el motivo de que alguien, las tinieblas son atraídas cuando yo no enciendo a Cristo en mi vida.
Yo tengo que encender a Cristo y automáticamente la luz tiene un efecto automático de llevarse las tinieblas cuando se enciende la luz. Por eso la Escritura es clara cuando dice, amado, que la luz se enciende donde hay tinieblas. Y de esto se trata, de nosotros sacar de ignorancia a la sabiduría, a la madurez de Dios. Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que se desprenda del maldito gen de una naturaleza ausente de Cristo, ese maldito gen es el gen de la rebelión. Pero el gen de la rebelión está basado en la ignorancia. Mire qué fácil. Por eso el Señor siempre dijo, amado, que si vuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Porque se trata de que la iglesia, nosotros, tengamos primero la revelación de Cristo, para que entonces, siendo luz, podamos alumbrar a otros. Pero si no entiendes de lo que esto se trata y de que es encender a Cristo desde el interior y que nazca la sabiduría de Dios para cómo manejarnos y conducirnos en la vida, entonces yo puedo brindar luz para sacar de tinieblas, para traer de perdición a salvación. Entonces estamos en la tierra para eso. Ya no estamos valorando en el aspecto de que Dios nos esté dando algo material, sino su luz. Se trata de que Dios te pueda dar en esencia lo espiritual, que es Cristo. Cristo, sabiduría y poder de Dios. No estamos en el momento de que si Dios nos da algo o no nos lo da, valoramos que podíamos haber estado en las coordenadas incorrectas y sin embargo Él nos puso en las coordenadas correctas, en la posición, en el lugar donde yo debo estar es Cristo. En el lugar donde tú debes estar no es un lugar físico. No te lamentes porque no puedes estar en un edificio físico. En el lugar donde debes estar es posicionado en lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. De eso se trata. Y yo estando en la posición de Cristo, en lugares celestiales, yo puedo gobernar en la vida a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier cosa que esté pasando en la tierra, desde lugares celestiales. Yo estoy establecido en Cristo, en una posición eterna. Y los que estamos establecidos en una posición eterna, estando en Cristo, mire, nos dice la palabra acerca de esto, que Sión no puede ser conmovido. Sión no puede ser removido por nada, es un lugar eterno. Nada humano nos puede mover de nuestro lugar eterno, que es Cristo mismo. Entonces, ¿cómo no amar? ¿Cómo no ser en amor uno con Cristo? Y esto de ser uno con Cristo, amados, como ya lo he expresado anteriormente, esto del amor se trataba de expresar Dios, su verdad, lo que Él es en esencia, expresarlo. Cuando Él nos dio su Hijo, nos dio la revelación de su verdad para estar nosotros sentados en ese gobierno de su verdad. Y en ese gobierno de su verdad conducir
conducirnos en la vida de Dios y conduciéndonos en la vida de Dios, estamos en un lugar seguro desde el cual no vamos a ser removidos. Entonces, de esto se trata, el que estemos establecidos en Él. Yo quiero dejar esta parte hasta este momento para que tú reflexiones como estamos expresando en esta mañana, para qué fuimos enviados a la tierra, para qué fuimos mandados. Y de esto se trata la salvación. Que como Dios le dio respuesta a Job, tú sepas dónde estaba fundada la tierra, en la piedra angular que era Cristo, siendo la vida de Job una proyección, una sombra misma de la vida de Cristo. Cristo, a través de su carne, tuvo que abrir un velo por medio de su carne para llevarnos de vuelta a Dios, así como Job, por medio de todas sus adversidades y aflicciones, tanto en su sarna como en las cosas materiales que perdió, pudo llegar al consejo de Dios, a la inteligencia de Dios. ¿Me entiendes? Pudo tener la sabiduría de Dios y eso es Cristo. En nosotros tener la sabiduría de Dios, y el poder no se trata solamente de estar 24/7 haciendo milagros y prodigios, se trata de poder vivir la vida de Dios, de poder gobernar la vida, las circunstancias adversas con el entendimiento de Dios, basado en una vida permanente que no va a ser conmovida, que conmovidos en ese plan vamos a estar con Él por la eternidad, no siendo conmovidos de lo que somos, del entendimiento, de saber que en esta vida manifestada de Cristo, se ve en cada decisión de cada día, cómo yo vivo con Dios. Por eso los apóstoles hablaban del contentamiento sobre algo. He aprendido a contentarme. El contentamiento es algo que aprendes. He aprendido a contentarme. Cuando aprendes en Cristo algo nuevo cada día, te contentas en la verdad y en la vida de Dios. Por eso ellos se podían contentar estando en prisión, porque he aprendido algo. Hay una sabiduría que me ha llevado a este entendimiento. Y entendiendo esto, entendiendo esta sabiduría de Dios, comprendiendo la vida como Dios la comprende, me alegro, me contento y nada me mueve. Porque es Dios el que me ha llevado a ese entendimiento. Así que te dejo con esto esta mañana. Espero que esta palabra pueda ser luz en medio de este día, que no permitas que la circunstancia, que la tiniebla de lo que puedas estar viviendo, no solamente como humanidad, sino en tus quehaceres, en tus días cotidianos, te regocijes en Cristo. Que permitas que Cristo en todo te dé sabiduría para conducirte en una forma templada, mantenerte en la naturaleza de Dios. Así que esa es mi oración. No importa si tú estás o te llamas alguien que eres iglesia o no estás en la iglesia, o piensas que, pero por medio de la luz que el Señor te está lanzando en este momento, tú puedes ser atraídos y conformados al cuerpo de Cristo. Seas acercado por medio de Él, donde tu
tu entendimiento que está en tinieblas comience a recibir la luz de Dios. Y creciendo en esta sabiduría de Dios es que tú estás siendo transformado y estás siendo convertido. Porque la conversión, mire, como hemos dicho anteriormente, y son principios que los repetimos porque no sabemos si cada día se añaden personas que no estaban. ¿Cómo se convirtió Cristo? Creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cristo no fue y aceptó ¿me entiende? Él fue hecho el Hijo de Dios porque se hizo hombre, pero fue una decisión suya, siendo lo que era, caminar en el propósito de Dios. ¿Me entiende? Entonces, Cristo como hombre creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Fue evidente. Desde los 12 años comenzó Cristo a convertirse, a crecer en la sabiduría y en la gracia de Dios. No en una congregación, porque no había congregación. Él venía a formar el propósito de la iglesia. Entonces, esto de ser la iglesia se trata de crecer en la sabiduría y en la gracia delante de Dios y delante de los hombres. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra está llegando. Tu palabra está transformando. Por favor, comparta. Cada vez que sale un Facebook Live, luego lo bajamos o estamos bajándolo poco a poco en nuestro canal de YouTube por mi nombre, Edric N. Pagán. Allí los puede buscar estos videos y volverlos a ver. Si no, va a la sección de donde yo tengo mis videos guardados y los puede buscar y puede volverlos a ver. Chao, bendiciones.